¿Has encontrado algún tipo de patrón en todos los emprendedores que has entrevistado? Sí, la resiliencia, desde luego, disciplina también, y diría que también hay un elemento de hambre que a mí me encanta. Creo que lo que más mola de ver a alguien es cuando está creciendo y le ves con un hambre increíble. Y, hombre, como objetivo el año que viene deberíamos por lo menos llegar a más de $500,000 de facturación. ¿Qué es Dios en una palabra para ti? ¡Wow! Que resumir algo tan grande en tan poco, te diría que camino. ¿Hubo un momento en que pensaste en abandonar Nomu Labs? Pues sí que ha habido momentos, de hecho hace no mucho. Y lo que ocurrió fue que en febrero, pues por problemas de caja y demás, nos dijeron que no podían contar con nosotros. No, pues tuvimos que echar a 5 personas y nos fuimos a verano diciendo, bueno, pues a ver si sobrevivimos. Normalmente se te juntan bastantes cosas de una, no sé por qué, pero antes se te juntan bastantes cosas de una en un momento así. Creo que lo importante es demostrar quién eres. O sea, en esos momentos es en los que demuestras tu carácter, demuestras tu resiliencia, o sea, y todo lo que dices que eres, es el momento de mostrar. Juanma Sáez, cofundador y director de operaciones de Nomu Labs, especialista en convertir ideas en productos reales, diseñando procesos, MVPs y sistemas de crecimiento para startups y pymes. Con experiencia internacional en Alemania, Canadá y China, combina visión estratégica y operación práctica. Creador del podcast The Nomu Hour, con más de 80 entrevistas a emprendedores y cientos de miles de visualizaciones. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con las historias más curiosas. Hoy tengo conmigo a alguien que entiende el emprendimiento no como un título, no, sino como un proceso que lleva a algo mucho más grande para transformar la vida de otras personas. Un hombre que ha vivido 3 vidas en una: la de consultor, la de nómada profesional viviendo en países como Alemania, Canadá y China, y la del emprendedor que ayuda a otros emprendedores a hacer realidad sus sueños. Juanma Sáez es cofundador y director de operaciones de Nomu Labs, una compañía que convierte esas ideas que surgen con 2 cervecitas con los colegas en un MVP real, diseñando procesos, acelerando decisiones y ayudando a que tu startup evolucione al siguiente nivel. Pero si algo lo define, no es su currículum, es su obsesión. Obsesión por construir, por entender a su cliente, por reducir fricción, por escalar lo que funciona y eliminar lo que no. Obsesión por absorber cada lección de cada fundador que ha pasado por The Nomu Hour, su podcast semanal que ya acumula más de 280.000 visualizaciones en YouTube. Enhorabuena por eso. Pondremos el link por aquí para que podáis echar un vistazo a las entrevistas. Hoy no solo viene un emprendedor, hoy viene alguien que ha visto decenas y decenas de negocios desde dentro, que ha entendido lo que funciona y lo que no, y lo que distingue a quienes emprenden con un método de quienes se mueven únicamente por impulsos. Él es Juanma Sáez y este es su diario como emprendedor. Juanma, bienvenido. Muchísimas gracias, David, por la invitación y por la introducción que acabas de hacer. La verdad que no me esperaba, está muy currada y no me esperaba que fuese tan buena, la verdad. Es tu vida. O sea, Bueno, ahí vamos. vamos a meternos de lleno a ver Venga, parte por parte. vamos a ir parte por parte, sí. Juanma, yo cuando he puesto una cosa nueva en el podcast, que es que el invitado, el anterior, hace una pregunta para el siguiente invitado, ¿de acuerdo? Entonces, Isabela Ruevo, que fue la anterior, me ¿Vale? preguntó para ti que, ¿qué motivo te ha llegado a elegir esta vida de emprendedor? Uf. Vale, no sé si hay uno solo y si lo puedo, no sé cómo explicarlo, pero creo que siempre he sabido que quería acabar emprendiendo. Eh, Recuerdo en la universidad que cuando la gente, pues vamos, cuando llamaban a gente que quería ser emprendedora o que estaba intentando montar algo, siempre tenía una sensación de, joder, debería ser yo el que estuviese levantando la mano, ¿no? Pero no era así en ese momento.
Entonces creo que siempre ha sido una motivación el hacer un poco lo que me gusta y lo que me apasiona. Parece una tontería, pero no me imaginaba metido en una Big Four, por ejemplo. 16 horas al día durante años, no sé, no veía que no era para mí y nunca he tenido muy claro qué quería ser. Entonces creo que esas dos cosas al final me han conducido por A o por B a este mundo. Sí, sí. Genial. Juanma, has vivido en Alemania, en Sí. Canadá y en China. Ujú. ¿Qué país te sorprendió más en su manera de entender los negocios? Uf, a ver, es que cuando viví en estos países ha sido en etapas bastante diferentes de mi vida. Desde muy pequeño mis padres me han hecho viajar, me han hecho vivir en sitios. Entonces, en Canadá, cuando estuve viviendo, fue realmente, estuve yendo a un campamento durante 7 años, vamos, 7 veranos, pero durante 7 años. Y era un campamento que además era un campamento judío. Mi hermano y yo el primer año éramos básicamente los únicos que no éramos ni canadienses ni judíos del campamento. Y yo tenía, no sé, pues 11 años o así. Estuve, sí, desde los 11 hasta los 18 más o menos. Y bueno, pues allí aprendí a lo que es ser una minoría, para empezar, ser una persona totalmente diferente y a estar orgulloso por ser diferente, ¿no? Que al final cuando naces en España y eres español, pues digamos que eres parte de la mayoría y nunca te sientes Diferente. tan diferente o tan raro, ¿no? Y cuando vas a un país donde la gente, tal vez ya que teníamos 11 años, ¿no? Pero la gente te decía, pero hay agua corriente en España. Y decías, pero qué coño. O sea, entonces, ahí aprendí bastante eso, ¿no? Y también a tener conversaciones con gente muy diferente, que creo que es interesante. Luego en Alemania estuve haciéndome unos cursos precisamente de emprendimiento hace ya pues 7 años en Berlín y la verdad que también la experiencia fue brutal porque estaba en una universidad en la que mm, yo era uno de los únicos europeos que había. Casi todo el mundo era de Asia, había gente de África, había gente de América y también una de las cosas que te obligaban a hacer, que me pareció curiosa, el primer día era organizarte por continentes y por especialidades, ¿no? Oye, tú qué has estudiado, tú has estudiado tal. Entonces, intentaban que los grupos fuesen lo más diferentes posibles para que te obligasen a trabajar en un proyecto de emprendimiento con gente que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Que también me pareció muy, muy interesante. Y luego, por último, en China, que he pasado pues un año y pico, he vivido 2 veces. La primera vez fue con 16 años, porque mi madre, bueno, tuvo un viaje a China pues yo qué sé, no sé si sería 2007 o algo así, y dijo, esto es el futuro, te pones a estudiar chino. Así que nada, a estudiar chino ¡Wow! sí, sí, a estudiar chino los domingos y a los 16, sí, sí. Era una putada cuando eras pequeño el domingo Ya. estudiar chino, pero luego, obviamente, se aprecia, ¿no? A los 16, en vez de estudiar el mes de septiembre en un instituto aquí, pues lo pasé en un instituto en una ciudad perdida que se llama Kunming, que nadie la conoce, pero en aquella época tenía 7 millones de habitantes. ¡Wow! Sí, sí. Entonces pasé allí un mes y lo mismo, también, gente muy diferente, rutinas muy diferentes, o sea, nos despertábamos a las 5 de la mañana para hacer tai chi antes de clases, en fin. Era y luego ir a clase con todo gente de fuera, que alucinaban, o sea, alucinaban con ver a un extranjero en esa ciudad, te pedían fotos por la calle, o sea, era una cosa tremenda, pero tremenda. Y entonces, en base a esa experiencia y que sabía chino, pues la lógica me llevó a pasar el año, digamos, de Erasmus en China, también en otra ciudad perdida que se llama Chengdu, que de hecho los reyes acaban de estar ahí hace poco, que es la ciudad de los pandas y la comida picante y tal, cerca del Himalaya. Bueno, está chulísimo, la verdad. Y allí al final, allí sí que vi mucho más lo que son los negocios como tal, porque, bueno, la verdad que no había que ir mucho a clase y lo que hice fue pues ponerme a trabajar de distintas cosas, o sea, desde profesor de inglés, español, ir a eventos por ser extranjero, que también te pagaban por ir a eventos. Sí, sí, y luego también jugaba al básquet en un equipo de internacionales que nos pagaban bastante bien y íbamos por toda la provincia
que al final en la provincia de Sichuan pues vivían, no sé cómo será, no sé cuánta gente vivirá ahora, pero en aquella época, que estamos hablando de 2017-18, vivían 81 millones de personas. O sea, y, Tío, para que os hagáis una idea, Valencia vivimos 4,5 millones de personas, ¿eh? Valencia. claro. No, y en España 45. O Sí, sea, exacto, es que- exacto. sí, sí. Entonces, bueno, allí una vez más también aprendí a lo que es hablar con gente diferente, ser una minoría y bueno, y a competir, porque allí la gente es muy simpática hasta que te pones a competir. Tanto a trabajar, a la hora de trabajar como en los deportes y tal, se acaban las tonterías, escuchas comentarios racistas relativamente a menudo y ya está, no hay más. Entonces aprendes la mierda que es ser una minoría y que te traten mal, ¿no? Y aprendes a no hacérselo a otra gente, básicamente. ¿Y recomiendas vivir fuera de España para crecer como emprendedor? Sí, 100%, 100%. O sea, creo que al final te hace ver que hay gente en otros países que juega a otra liga, a otra velocidad, a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel de financiación, a nivel de oportunidades y también de magnitudes de personas, ¿no? Que también es importante saber que ni Madrid ni España es el centro del mundo, ni muchísimo menos. O sea, ni muchísimo menos. Entonces, creo que sí. Y luego toda la parte de poder tener conversaciones con gente muy diferente, poder apreciar distintos puntos de vista y Claro. aprender. Y no solo decir, joder, es que en España se vive mejor. Pues hombre, en algunos aspectos sí, en otros no. Y lo que hay que hacer es aprender en cuáles sí, cuáles no, qué parte de tu cultura está bien, qué parte de otras está mejor y aprender. O sea, creo que es muy importante. Y Juanma, ¿qué es lo que más te atrae del mundo de la financiación de startups? Bueno, yo estuve trabajando en un Venture Capital eh, más de un año y, bueno, de hecho, luego estuve también colaborando un poco más y me interesó, bueno, me interesó ver, para empezar, las ideas tan diferentes que tiene la gente y tan, a veces, específicas. Y dices, joder, sí que o sea, es gente que ha visto un nicho determinado mucho, a lo mejor profesionalmente, ha visto un problema y dice, lo voy a solucionar. Y aunque son los típicos boring businesses que luego son los que más se forran, ¿no? Pero me interesa la parte de hacer realidad ideas y hacer realidad proyectos. Esa parte me parece que es brutal. Luego también creo que está muy romantizado, ¿eh? El levantar una ronda de financiación. O sea, creo que si te lo puedes evitar, no lo hagas. Nosotros, desde luego, en Nomu no lo hemos hecho, porque al final vender servicios no tiene sentido. O sea, si No, vendemos, no es nos lo más pagan. eficiente, ¿no? Hablando de rentabilidad, no es lo más No, eficiente. no. Y soltar equity por... O sea, también hay que ver cuánto equity estás soltando. O sea, ahí hay una serie de detalles que hay que tener muy en cuenta Equity, antes para de que la firmar gente lo ese tipo. entienda, es como Mm. participaciones, ¿no? Como acciones. Justo, acciones de la empresa. O sea, al final, para entenderlo bien, tú cuando levantas una ronda de financiación, siempre es a cambio de un porcentaje de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? No solo que si se vende la empresa, ese porcentaje va obviamente al fondo que ha invertido, sino que tienes que responder ante los inversores cada trimestre, básicamente. Y hay inversores que meten mucha caña. Hay otros que no, porque hay otros que tiran con escopeta y dicen, bueno, invierto a 10, si una me sale bien, ya compenso las Claro. 9 restantes. Pero hay otros que meten mucha caña. O sea, las rondas están bien, ¿no? Cuando recibes el dinero es la parte bonita, que es la parte del principio, y luego hay una obligación ahí detrás que Sí, cada inversor pues exige de una forma diferente, supongo. sí, sí. Y además el dinero se gasta de una manera muy fácil y muy rápida. Cuando te das Como no es tuyo, cuenta, sí, claro, claro. Sí, sí, si fuera tuyo, pues era diferente, ¿no? efectivamente. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. Juanma, ¿cómo nació Nomulabs? Pues es una historia curiosa.
Nomulabs realmente nació como una idea de ser una aplicación relacionada con el mundo del arte y los NFTs. Nacimos con toda la burbuja de la Web3 y yo originalmente no era parte del proyecto. O sea, yo estaba en el Venture Capital, trabajaba por la mañana en el Venture Capital y por la noche en un proyecto cripto en el que han metido hacia con el mundo del baloncesto durante un año y pico. Y ahí es donde conocí a los que son ahora mis socios, que eran los fundadores de Nomu. Les conocí en un evento del IE en el que nos llamaron para hablar un poco de todas estas nuevas tecnologías que estaban surgiendo y cómo se aplicaban digamos, a comunidades y demás, ¿no? Ahí en el evento nos caímos bastante bien y bueno, ellos tuvieron un periodo en el que se fueron 3 socios que estaban los más relacionados con el mundo del arte y decidieron pivotar la empresa. Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, ¿te metes aquí e intentamos darle la vuelta a esto? Y dije, pues vale. y nada, me metí en el proyecto y lo que hicimos fue cambiar un poco la forma en la que trabajamos y convertirnos en un modelo de consultoría. Entonces, en un inicio estábamos muy centrados en tecnología blockchain y estuvimos haciendo varios proyectos de consultoría de tecnología blockchain para empresas que la querían aplicar. También construimos una aplicación que fue la primera del mundo en hacer text to NFT, que básicamente es igual que ahora es text to image en ChatGPT, ¿no? Tú le metes un prompt y dices, oye, quiero una imagen de David, pero que esté en una nave espacial. Bueno, pues te la hace, ¿no? Pues ahí era lo mismo, pero te minteaba directamente el NFT y lo podías vender. Y bueno, la verdad que tuvo bastante tracción dentro de lo que es el mundo Web3. Tuvimos, pues, yo creo que más de 70.000 imágenes generadas y más de 5.000 usuarios. Pero bueno, la verdad que esa tecnología al final tuvo muy mala fama, muy mal marketing y proyectos que estafaron mucho dinero relacionados con ella, ¿no? Entonces, vimos rápidamente que o pivotábamos o moríamos. Aunque esta fuese nuestra idea inicial, una lección que hemos aprendido que creo que es importante para la gente que está emprendiendo es no estar demasiado enganchado o enamorado a su idea inicial. Sí. Que nos pasa a todos. Lo ves como un hijo, pero, tío, o espabilas o te quedas por el camino. Entonces, ahí fue cuando ya planteamos el modelo que somos ahora, que es una consultora de desarrollo, digamos, un poco más al uso. Empezamos a trabajar con empresas más grandes y luego en estos últimos meses hemos pivotado también a ayudar a emprendedores desde el punto de vista tecnológico. Mira, aprovechando el error que acabas de comentar, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué error cometen casi todas las startups cuando quieren lanzar un producto? Uf. A ver, aquí creo que hay varias partes. Una es lo que acabo de comentar de que lo ves como tu bebé, no aceptas feedback. Creo que hay que tener un balance, ¿no? Entre tener un poco de impermeabilidad y no aceptar tampoco la crítica de todo el mundo, sobre todo de gente que no tiene ni idea, que pueden ser familiares o amigos que te dan su feedback cuando no se lo has pedido muchas veces y sin tener mucha idea, ¿no? De repente son expertos en el campo en el que tú estás. Sí, justo. Pues ahí creo que tienes que tener cierta impermeabilidad y sobre todo al principio es bastante duro. Y luego creo que hay otra cosa que es que tú lo que tienes que hacer es validar que resuelves un problema al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo validas esto? Pues tienes que validarlo de la manera más sencilla. O sea, no te vayas a construir una aplicación que tenga 5 formas de conseguir ingresos o una aplicación que tenga miles de funcionalidades. No, o sea, coge en una frase lo que haces y intenta plasmarlo. Intenta validar que hay esa necesidad y ya te pones a construir, porque si no vas a perder mucho tiempo y mucha pasta. Y al final, si la respuesta es que no, vas a haber pasado un año y te habrás gastado miles de euros o decenas de miles de euros o cientos de miles de euros, como hemos visto en alguna ocasión, y la respuesta va a ser que no. Entonces, creo que valida rápido, cuidado con el feedback o sea, tienes que ser un poco impermeable a cierto feedback, pero luego estar abierto a feedback que sí que importa, como el que te den, por ejemplo, tu usuario final. Ese sí que lo tienes que te da rajatabla, que es quien te va a pagar, ¿no? Y luego toda la parte, obviamente, de mentalidad, que sé que se dice mucho,
y resiliencia y tal, es totalmente cierto. O sea, esto no es un camino de rosas ni muchísimo menos, ni hay que adornarlo. Y creo que hay que trabajar lo que es la mentalidad, hay que hacer ejercicio, 100%. Hay que hacer algún tipo de... Bueno, iba a decir meditación. Yo no sé meditar, no soy capaz. Lo he intentado, no soy capaz. Pero bueno, lo que hago es entrenar todas las mañanas y luego irme a la sauna y estar ahí 15, 20 minutos. Como en la sauna no puedes entrar con el móvil, ni casco, ni nada, pues te obliga a estar pensando. Entonces, para mí eso es meditar, Luego profundizamos en esa parte de mentalidad. por supuesto. Para ti, ¿qué es un MVP bien hecho? Un MVP bien Mm. hecho. Pues un MVP bien hecho es un reflejo de... Un MVP, para que la gente lo entienda, es el mínimo producto con el que tienes que validar esta necesidad de la que estaba hablando, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer, si es una prueba de concepto, que lo que haga es intentar responder a esa necesidad lo más simple posible. O sea, si estamos hablando de tecnología, que tenga pocas funcionalidades, pero que se vea para qué va a ser esta aplicación, se vea el trasfondo, ¿no? Y luego ya le puedes ir metiendo todas las complicaciones que quieras, todas las actualizaciones, tal. Pero ese primer MVP tiene que ser un producto que te ayude a responder si estás en el camino correcto o no, en el menor tiempo posible y a poder serlo de la manera más barata posible. Para mí eso es un MVP. ¿Cómo gestionas esa fricción entre velocidad y calidad? Pues a veces más. A veces trabajando muchas más horas de las que corresponde. Pero sí, o sea, al final, ahora mismo con todo el tema de la globalización y además de las nuevas soluciones que están saliendo, nos ha llegado ya bastante gente que nos dice que va a contratar mejor a una agencia de un pakistaní que le cobra 10 veces menos y que se lo da antes. También nos hemos encontrado gente que ha tomado esta decisión y no la ha ido bien. Y al final, pues si son 10.000 euros lo que te vas a gastar por una aplicación terminada, pues es poco dinero, pero por un timo es bastante pasta. O Claro, sea, es un poco la claro. diferencia, ¿no? Entonces, nosotros, hombre, tenemos un equipo de desarrolladores bastante competitivo y la verdad que metemos a bastante gente en cada proyecto, ¿no? Entonces, al final aseguramos mucho la calidad, hacemos un montón de tests que esto hay otras agencias que no hacen para asegurar que todo lo que estamos implementando está bien y luego también algo que asegura, digamos, no solo la calidad, sino que estás yendo en el buen sentido, en la buena dirección, vamos, es que hablamos con nuestros clientes todo el rato. Con algunos demasiado, pero todo el rato. O sea, tenemos reuniones cada poco tiempo en las que les explicamos cómo vamos, en las que les contamos si ha habido retrasos o no, si vamos por delante y en las que ellos nos dicen, oye, ¿y esta nueva funcionalidad la podéis meter? Y ya bueno, pues a lo mejor sí, pero un poco más adelante, si quieres priorizarlo tal. Entonces, creo que también la comunicación es algo súper importante y que en este sector de la tecnología es complicado porque la gente técnica, por lo general, no son demasiado buenos comunicadores. Igual me cae algo de algún comentario de alguno que diga pues, que es la excepción, pero yo Yo os te digo, apoyo en eso, tranquilo. sí, sí, trabajando con ellos, o sea, de verdad, es complejo, complejo. ¿Y qué indicador te dice si el producto tiene futuro o no? Pues aquí hay varias cosas. Creo que hay indicadores externos e internos. Los indicadores externos, hombre, el mejor indicador obviamente es que alguien pague por tus servicios o por tu producto, ¿no? Por utilizar tu producto. Pero bueno, hay también también hay otro indicador que es ver que hay gente intentando ideas similares. Esto hay gente a la que le puede desmotivar y Sí. lo entiendo, pero creo que es un indicador buenísimo de que, coño, no has tenido, o sea, más gente ha detectado este nicho de mercado y si lo planteas bien, te puedes quedar con un buen trozo del pastel, ¿no? Para mí esos son los externos y luego los internos, el equipo. El equipo fundador. El equipo fundador es, vamos, fundamental. Os vais a dar de leches. Cualquier equipo fundador se va a dar de leches. Nosotros nos hemos dado de leches muchas veces. Y lo importante es que sea con un sentido, o sea, que no sea una discusión de echarte cosas a la cara, sino, a ver,
¿cuál es el fin de esta discusión que vamos a tener? Ujú. ¿No? ¿El fin es mejorar? Vale, pues orientémoslo a eso. O sea, es un poco es un poco los indicadores que veo yo, el equipo y la atracción, digamos, o necesidad que tenga el mercado de tu solución o producto. Juanma, fuiste seleccionados como caso de estudio por un programa ejecutivo de una universidad de élite en Dallas. Mm. ¿Qué tiene vuestro sistema que ha llamado tanto la atención como para que decidiera analizarlo a fondo? Bueno, eso fue un caso muy, muy curioso. Nos apuntamos a ese programa que había en Dallas, efectivamente, en la Universidad de Dallas, en el máster ejecutivo. Y bueno, les llamó la atención la forma en la que trabajábamos y en ese momento estábamos construyendo una aplicación en el mundo del baloncesto que se llamaba Switchverse, que luego al final hemos acabado trabajando una versión reducida con la FIBA, ¿no? Pero a ellos les gustó mucho la aplicación, les gustamos Javi y yo, que Javi es mi socio, y fuimos los que estábamos un poco llevando esa relación, estuvimos reuniéndonos con ellos online durante varios meses. Ellos nos daban feedback y nosotros pues, lo íbamos recibiendo, íbamos trabajando un poco en el feedback que nos daban y, y al final vinieron en julio de este año, no, del año pasado, vinieron a Madrid los integrantes del equipo y vinieron a la OFI, que estábamos en la oficina de un cliente en San Sebastián de los Reyes, que tenía canasta y tal, entonces estuvimos jugando con ellos al básquet, nos regalaron ahí unas, sí, sí, nos regalaron unas camisetas de Dallas y luego fuimos con ellos a la presentación, que estuvo muy chulo, que fue en un hotel en Madrid y luego nos fuimos a comer con ellos, o sea, una relación, seguimos en contacto de hecho con alguno de ellos, Qué guay. pero sí, o sea, creo que otra cosa que hay que hacer es intentar estar en todos lados y no decir que no a nada. Y al final esto, pues, en un principio parecía que tampoco nos iba a aportar mucho y de hecho igual nos distraía, ¿no? Porque íbamos a tener muchas reuniones con ellos, a saber qué tipo de feedback nos daban y tal, pero luego todo te acaba abriendo puertas. Totalmente. Sí, al Sí, final sí. el networking, aunque sea simplemente contactos, aunque luego no quede en Ah, nada, pero en un futuro nunca sabes qué puede pasar. sí, sí, o sea, eso creo que es una lección importantísima. A nosotros, este año sobre todo, que le hemos metido mucha caña al tema de networking y estar en eventos y vamos, yo de hecho ayer estuve de juzgado en un evento en la Cámara de Comercio de Madrid, primera vez que hacía de juez en nada y la verdad que, y sí, sí. Y bueno, y el viernes, o sea, pasado mañana tengo otro evento en el IE, en el que voy a ser también jurado, o sea que ya empezamos a tener cierto nombre y al final Enhorabuena. es que es, muchas gracias. No, pero al final es que es moverse y echarle horas y hablar con gente y hacer favores y si alguien te pide que valides su idea, lo hagas y le dediques una hora, aunque estés hasta arriba. O sea, Ujú. creo que ese tipo de cosas luego aparte de que siendo egoístas te hacen sentir bien, luego te aportan también. O Sí. sea, luego hay gente que nos ha llamado después de años de, oye, chavales, ¿nos podéis montar no sé qué? Ostras, pues sí, hablamos hace no sé cuánto, pero claro. Entonces, es súper importante no parar de moverse y tener los ojos abiertos. No, yo creo y tengo fe de que si tú das sin esperar nada a cambio, Mm. al final creo que te llega. Sí, sí, total, total. Yo también creo en el karma en ese sentido. Juanma, me Ujú. tienes que responder al menos a una pregunta de las dos que Vale. te voy a hacer, ¿vale? Vale, voy. ¿Cuánto has pagado en impuestos el año pasado? Eso es una. Y dos, ¿cuál es el objetivo de facturación que os habéis propuesto para el 2026? Tienes que elegir entre esas dos, la que quieras. O las dos. Vale. Voy a elegir la segunda de objetivo de facturación. ¿Vale? Hombre, nuestro objetivo de facturación al final es como mínimo cubrir los costes de personal que tenemos, que no son bajos. O sea, al final somos ya 12 en plantilla Guau. y es una pasta lo que se va al mes, más en impuestos y tal, Claro. también que joder. Hombre, como objetivo el año que viene deberíamos por lo menos llegar a más de 500.000 euros de facturación. Es un objetivo que creemos que podemos llegar. O sea, con el momento en que estamos empezando a pillar, ya nos entran bastantes leads que nos conocen directamente en lugar de tener que perseguir a gente. Creo que es un objetivo que tiene sentido, vamos. Y el año que viene, nuestra propuesta también es
bueno, nuestro propósito más que nuestra propuesta, es intentar, o sea, escalar, básicamente. Hemos llegado a un punto en el que hemos crecido, ¿vale? Cubrimos costes, no tenemos prácticamente mucho margen, la verdad, y lo que queremos hacer es eso, es ampliar un poco el margen y poder vivir un poco mejor. ¿Y qué tiene Nomu Labs que no tiene otras aceleradoras? Pues es que somos una mezcla extraña, la verdad, yo creo. O sea, creo que lo que nos diferencia y puede quedar muy, muy cursi son las personas que lo formamos. O sea, Javi, mi socio, al final es inversor bueno, en muchas startups. Creo que este año va a llegar a las 20 en las que va a invertir. Es un angel investor bastante fuerte. Yo al final también invierto en alguna y bueno, tengo toda la parte de background internacional y creo que hay curiosidad para conocer y hablar con gente. Y Luis, que es el CTO, o sea, el tío es un máquina en el ámbito tecnológico y ha montado un equipo que es capaz de sacar adelante proyectos. Entonces, yo creo que un poco esa visión 360 que podemos dar de tecnología e inversión, porque también hay veces que se puede invertir en proyectos con los que luego trabajamos. Creo que es bastante potente. Y luego que ya estamos empezando a tener un network que, pues que la gente nos pide que le conecte que le conectemos con gente, ¿no? Que también es potente. Entonces yo creo que eso es lo que nos distingue un poco, más allá de, pues sí, que hemos trabajado con clientes grandes, sí, también, pero yo creo que es más que los logos que hay en la web, son las personas que formamos parte del equipo, la verdad. Juanma, tienes un podcast con más de 85 entrevistas a emprendedores. Mm. ¿Quién ha sido el invitado que más te ha impresionado? Buf. Pues hay varios que me vienen a la mente así de primeras. Javier Recuenco, que es un tío increíble, vamos, súper conocido, pero es un tío increíble, su manera de pensar, todas las citas de libros que tiene, es increíble, o sea, que alguien le dé tiempo a leer tantísimo. Y la manera que tiene de pensar es un tío, bueno, es que realmente es superdotado, o sea, era el presidente de Mensa, de la Asociación de Gente con Capacidades Intelectuales, digamos, superiores, y es un tío súper brillante. Luego David Alayón también es una persona que de hecho hace un podcast con Javier Recuenco, que se llama Heavy Mental, que está muy bien. David Alayón es un tío también con el que he hablado mucho fuera de cámaras y luego hicimos la entrevista, ¿no? Pero es un tío que me inspira un montón y que además es futurista, o sea, es que es increíble las cosas que comparte, la cantidad de eventos a los que va bueno, el impacto que tiene su trabajo. Y luego, pues por ser muy amigo mío y una persona que me ha inspirado desde el principio también, Nacho Tejero, el CEO de Webel, pues una entrevista que duró más de 2 horas y que, bueno, pues es un tío súper inspirador, la verdad. Es una persona que toda la parte que he comentado de feedback y de ser un poco impermeable, él lo lleva a otro nivel. O sea, de verdad, es una cosa tremenda. Yo he visto gente que no tiene ni idea de lo que hace ni del mundo emprendedor, pero que da su opinión sin que se la pida y el tío le ves como pacientemente dice que sí y sabes que está pensando, bueno, esto paso, ¿no? Pero que luego también ha sabido pivotar mucho y que por eso Webel está donde está. Así que yo creo que destacaría esos 3 perfiles como las entrevistas con las que más me quedo. Luego he tenido muchas otras, pero bueno, esas 3 creo que son las más chulas para mí. Os dejaremos por aquí en la descripción el podcast para que podáis verlo, ¿vale? Muchas gracias. De Nomu Hour, perdona, se me olvidado el nombre. De Nomu No. Hour. Luego De, lo de pondré por ahí hecho, para que podáis clicar en el enlace y podáis ver las entrevistas. sí. De hecho, el nombre tampoco te creas tú que me convence, pero como no se me ha ocurrido nada mejor, lo he dejado ahí ya y ya llevamos mucho tiempo. pero no te creas que me convence. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico.
para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Juanma, ¿has encontrado algún tipo de patrón en todos los emprendedores que has entrevistado? Disciplina, resiliencia, que tengan muchísima paciencia, una comprensión diferente al mundo. Hombre, creo que como patrones, sí, la resiliencia desde luego, disciplina también. Creo que hay distintos tipos de disciplina, pero sí, todos obviamente comparten la disciplina. Y diría que también hay un elemento de hambre que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta y además en todo lo que consumo. O sea, creo que lo que más mola de ver a alguien es cuando está creciendo y le ves con un hambre increíble. Y lo ves en artistas, lo ves en deportistas, en todo. Entonces, a mí esa parte es algo que, el brillo en los ojos de alguien es algo que me inspira un montón y me encanta verlo. O sea, me apasiona, de verdad, ver a alguien que tiene ese hambre y que sabe que no ha llegado, no sabe si llegará, pero oye, el tío se mete ahí y le echa no sé cuántas horas al día. A mí eso me parece increíble. Eso es algo que me motiva un montón. ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar dentro de un año con el podcast? Creo que lo comentamos cuando hablamos en la llamada que tuvimos hace unas semanas. Hombre, uno de los objetivos es poder hacerlo en persona. Creo que gana mucho y de hecho el de Tejero lo hice en persona, pero es lo único que he hecho. Hacerlo en persona, además esta es la OFI, lo que veis, está muy chulo, o sea, tenemos aquí como un jardín vertical que está guay y la sala mola un montón. Entonces tenemos como los medios, pero bueno, me tengo que poner un poco serio en términos de las cámaras, de los micrófonos y tal. Ese es uno de los objetivos. Otro objetivo es seguir entrevistando a gente que me interese. O sea, ahora mismo la gente que entrevisto, pues es que directamente me parece interesante, ¿no? Y, y otro objetivo es poder empezar a delegar un poco, porque hasta ahora lo he estado haciendo todo yo a nivel buscar invitados, prepararme la entrevista, grabar, editar y tal. Bueno, esa parte, si me pudiese quitar algo de carga, sería la leche. O sea, si pudiese elegir el invitado y aparecer el día de la entrevista, hacerla y ya está, y luego ponerlo en LinkedIn o lo que sea, sería increíble. O sea, si Mira, pues puede. justo, mira lo que es la vida. Justo ayer me reuní con una persona que está haciendo una aplicación de eso. Luego te la paso. Igual he hablado con él también, ¿eh? Porque, bueno, es que he hablado con dos en las últimas semanas que Pues tienen aplicaciones así. luego te lo paso por si acaso para que Genial. hables con él. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Vale, vamos a pasar al apartado de mentalidad. Vale. ¿Hubo un momento en que pensaste en abandonar Nomulabs? Pues sí que ha habido momentos, de hecho hace no mucho. Nosotros al final, bueno, he pasado un poco por encima del recorrido, ¿no? Pero nosotros estábamos trabajando para una empresa de baloncesto que se llama NBN23, que lo que tiene es una aplicación, bueno, de estadísticas para baloncesto a nivel amateur, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, sigo jugando con mis amigos los domingos, pues mis estadísticas aparecen en la app. Entonces, estuvimos trabajando con ellos en una aplicación para que su comunidad pudiese interactuar, metimos gamificación, redes sociales y tal. Empezamos trabajando con ellos de esa manera, les gustó cómo trabajábamos y les acabamos montando también el equipo de marketing, porque tuvieron un periodo de transición y montamos entonces un equipo de marketing que no es nuestro foco para nada y estuvimos trabajando con ellos pues bastante tiempo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en febrero, pues por problemas de caja y demás,
nos dijeron que no podían contar con nosotros un poco de un día para otro. O sea, fue como con poca antelación, nosotros habíamos estado muy centrados en ellos y no habíamos buscado nada afuera. Y bueno, pues tuvimos que echar a 5 personas, que eran las que estaban, 4 o 5 personas eran las que estaban trabajando para ese cliente y replantearnos todo. Y fue un periodo bastante feo y nos fuimos a verano diciendo, bueno, pues a ver si sobrevivimos, a ver si después de verano sigue teniendo sentido esto, ¿no? Y en verano la verdad que le metimos mucha caña, empezamos a conseguir bastantes ventas y tal, y hemos sobrevivido y ahora va bastante bien. Pero vamos, es que estos son todos los altibajos. Creo que en esos momentos, cuando estás en un momento así en el que todo parece que va mal, además normalmente se te juntan bastantes cosas de una, no sé por qué, pero normalmente se te juntan bastantes cosas de una en un momento así. Creo que lo importante es demostrar quién eres. O sea, en esos momentos es en los que demuestras tu carácter, demuestras tu resiliencia, o sea, y todo lo que dices que eres, es que es el momento de mostrarlo. Así Totalmente de que, acuerdo. sí, sí. Para mí es la motivación. Es la motivación de, vale, pues ahora tengo que saltar este obstáculo, pues lo voy a hacer y ya está. Entonces sí que lo he pensado en dejar recientemente, o sea, hace unos meses, pero, pero bueno, creo que ahí es donde te tienes que demostrar a ti mismo quién eres. Lo fácil es decir, pues mira, chavales, lo dejamos, nos vamos a buscar un trabajo a una empresa más grande, nos vamos a cobrar más, obviamente, porque ahora pues no es que estemos cobrando mucho y ya está, y nos olvidamos. ¿Tienes algún tipo de hábito, mentalidad, ejercicio espiritual que te ayude a preservar en momentos complicados? Sí, sí, la verdad que sí. Creo que el tema del ejercicio, como he comentado, es muy importante. Yo hago ejercicio todos los días, en general, igual descanso uno a la semana. Esa parte es súper importante para mí porque, bueno, creo que cuando te levantas por la mañana pronto y lo primero que tienes que hacer es hacer ejercicio y tal, pues es lo que dicen de eat the frog first, ¿no? Si te tienes que comer una rana viva todos los días, hazlo lo primero y te lo quitas de encima. Y todo lo demás te va a parecer Sí. mucho más light. Así que para mí esa parte es una especie de superpoder. O sea, te da un superpoder, de verdad, ¿eh? Creo que es increíble. Y luego creo que es un tópico, ¿no? Pero es verdad que rodearte de gente de calidad. Desde que he empezado, la verdad que he sido bastante más selectivo con la gente con la que paso el tiempo, porque tienes menos tiempo libre también. Entonces creo que esas dos cosas más la curiosidad y el consumir contenido que no tenga nada que ver con lo que haces a poder ser, creo que esas tres cosas te ayudan a mantener la cabeza y luego también siempre ser un poco relativo, ¿no? Y pensar, a ver, ¿cuál es el peor escenario? ¿Que cerremos? Tampoco es tan malo. O sea, hay que ser un poco. Creo que ahí la gente, vamos, hay que intentar no dramatizar mucho sobre tu propia vida. O sea, ¿te pueden ocurrir desgracias? Sí. Y lo peor que te ha pasado a ti es lo peor que te ha pasado. Eso está claro. Pero bueno, hay que llevar las cosas también con esa mentalidad, creo yo. Con Esos son los perspectiva. consejos que diría. Sí, con perspectiva. Esos son los consejos que daría. Si yo te dijera que quiero emprender, que tengo una idea espectacular, ¿Vale? pero no sé por dónde empezar a cocinarla, ¿qué paso a paso me darías para construirla y no morir en el intento? Uf, esa es una pregunta complicada. Complicada porque es que, bueno, odio la respuesta, pero depende, ¿no? Depende mucho del tipo de negocio y tal. A ver, y de las circunstancias también. Yo lo que diría es que empieces, si tienes un trabajo, empieces mientras estás trabajando, en tu tiempo libre, en tus fines de semana y tal, porque si te gusta, lo vas a hacer. O sea, no es lo típico de trabajar un fin de... No, no, lo vas a hacer. Em, Y cuando empieza a validar y cuando ya esté validada la idea, si puedes estar facturando mejor, ya te lanzas. Lanzarte de una, yo lo he hecho y es un poco locura. O sea, quiero decir,
viéndolo con perspectiva, ¿lo volvería a hacer? Pues no lo sé. No lo sé. O sea, lanzarte de una es un poco arriesgado. Yo te diría que vayas paso a paso, que empieces a validar y cuando ya tengas tu respuesta de si tu problema, tu idea soluciona algún problema, ya te lanzas. Y luego, pues, intenta también. Ahora todo está en Internet, que eso es la leche. Entonces, intenta consumir contenido de gente que tiene empresas, de fondos. O sea, infórmate todo lo que puedas, que además es súper fácil, es muy accesible y que te va a dar mucha visión. Y sobre todo de gente que te lo cuente, pues como en tu podcast, que te cuente las cosas que van mal, que es que son muchas. Es que no es fácil. No es fácil y no cobras bien hasta que, bueno, llega un momento en el que el upside sí que es grande, ¿no? Pero hasta que llega ese momento, sufre. Sufre sin cobrar, trabaja sin saber si va a tener un resultado, ni un porqué, y no es para todo el mundo. Es que no es para todo el mundo. Estoy de acuerdo. Juanma, ¿qué sería para ti hoy tener éxito en tu vida? Uf. Pues mira, a mí me parece que tener éxito en tu vida es poder ayudar a la gente. Y te diré por qué. No es porque sea Santa Teresa, ni mucho menos, sino porque creo que si te puedes permitir ayudar a la gente en cualquier aspecto, ¿eh? No me estoy refiriendo solo al económico, sino Sí, si le puedes hacer un favor a alguien, significa que tú también tienes lo tuyo bastante controlado, va todo relativamente bien y además puedes dar. O sea, creo que si puedes, es una muy buena señal si puedes ayudar a los demás, para mí. Así que de momento puedo ayudar a gente. Sí, creo que me va bien. última pregunta. Ujú. Juanma, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado del podcast? Puede ser lo que quiera, de mentalidad espiritual, Mm, de emprender, de empresas, lo que sea. vale, la hago si tú también me la respondes, que es una pregunta que me hicieron el otro día Venga, va. y me pareció curiosa. La pregunta me la hizo un antiguo jefe, que era el del Venture Capital para el que estuve trabajando. Y la pregunta que me hizo es muy random, pero es, ¿qué es Dios en una palabra para ti? Wow. Pues mira, me parece curioso porque yo ahora mismo estoy entrando en ese camino Ujú. y te diría, buah, una palabra. En una palabra, sí. Y ahora vemos por qué, si quieres. Uf, que resumir algo tan grande en Mm. tan poco, te diría que camino, camino. Ujú. Pero porque para mí camino significa algo a lo mejor diferente que al resto, pero para mí camino es no parar de andar hacia un sitio, hacia un lugar. Entonces yo elegiría camino, pero imagino que me Ujú. quedaría corto. Pero bueno, me Sí, la sí, guardo sí, para sí. el siguiente invitado. Me gusta O, mucho. o sea, yo no es que sea tampoco, sí que me considero espiritual, pero no una persona como muy religiosa de ir a misa y tal. Y fue una pregunta que cuando me la hicieron dije, ostras, pues mola y creo que define bastante a las personas. Aquí esto daría ya para otro podcast, ¿eh? Pero es verdad que Mm, yo tampoco era ni religioso ni espiritual y creo que es algo que todos tenemos esa parte, tenemos ese plano terrenal, es el plano físico, pero también existe un plano espiritual que todo el mundo carece y que le hace falta un guía espiritual, que puede ser pues desde el estoicismo, como puede ser el mm, catolicismo, o sea, bueno, el cristianismo, el budismo, pero creo que sí que hace falta esa parte, una guía espiritual para complementar y creo que vivir en plenitud. Eso yo creo que coincido y bueno, esto es algo ya más personal, pero yo sí que estoy ahora mismo entrando en ese camino ujú. y me estoy sorprendiendo muchísimo. Mucha gente, está entrando últimamente, lo veo mucho, que mucha gente está entrando ahí no sé, es curioso, es curioso. Es muy recomendable. Juanma, pues hasta aquí el podcast y te agradezco muchísimo el tiempo por tus respuestas tan abiertas y sin ningún tipo de tapujo. O sea que te agradezco la transparencia en cada respuesta. Y nada, estamos en contacto, tío. Nada, David, pues muchísimas gracias a ti. Espero no haber dado mucho el rollo, que me has saber No, de que sí. para nada.
Y nada, a ver, ya me escucharé el siguiente para ver la respuesta a la pregunta. Genial, Sí, ese es es el que objetivo. cada persona tiene una respuesta muy diferente y creo que dice mucho de quién es. O sea que Será el siguiente invitado. Juanma, un genial. placer. Y nada, que tengas todo eso, que vaya todo genial y estamos en contacto, ¿vale? Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.